El finado Odiseo, más conocido como Ulises, terminada la guerra de Troya, piantó para su casa, pero no le fue fácil el camino de regreso. Inspirado en las peripecias de este hombre, Homero escribió la Odisea. Se llama Odisea justamente por ser su protagonista, Odiseo. Anduvo por ahí, ya todos ustedes conocen las aventuras. Nosotros vamos a acercar nuestra cámara a algunos aspectos de esas aventuras y desembocaremos en el regreso de este hombre, el regreso a su patria, Ítaca, donde lo esperaba su germo, Penélope. Por el medio del viaje tuvo una estación que vale la pena recordar. Fue en Ea, la isla de la Aurora. Allí vivía Circe, la hermana de Etes, el rey de Cólquide, de larga fama en este programa. Circe era una hábil hechicera, una maga. Pues bien, llega Odiseo con su nave y tiraron suertes para ver quién desembarcaba a explorar un poco la isla, a ver qué había en ella. Le tocó a Euríloco junto con otros 22. Euríloco comandaba el grupete y salieron. Anduvieron por los alrededores, encontraron lobos, leones y otros animales rondando por los bosquecillos. Animales que, sin embargo, no atacaban a los marinos, sino que se paraban sobre las patas traseras y les hacían fiestas. Llegaron de pronto a un palacio bastante bien puesto. En la puerta había una señora muy hermosa que les dijo: ¡ay, son marineros! ¡Pasen, pasen! Sí, claro. ¿Quieren comer algo? Los invitó a todos a morfar. Los marinos entraron alegremente, menos Euríloco, que sospechó algo y se quedó escondido detrás de unas ramas y se puso a espiar por la ventana. Vio como Circe servía unos manjares, pero al parecer esta comida estaba mezclada con unas drogas, tal vez algunos narcóticos, y muy pronto los marinos se quedaron dormidos. Cuando se durmieron, la maga peló una varita mágica que tenía escondida en el bolsillo, digo yo. Sí, claro. Los tocó y los convirtió en chanchos. Todo esto vio Euríloco por la ventana. Con Stronati a veces decíamos que para lograrlo no tuvo que esforzarse mucho con algunos, porque ya venían a medio convertir. Una vez que los enchancheció, los encerró en una posilga y ahí los dejó revolcándose. Tal vez le tiró alguna bellota, pienso yo. Euríloco, que había visto todo esto por la ventana, salió corriendo y le fue a contar a Odiseo. Le dijo: hay una tipa ahí que los convirtió a todos en chanchos. Odiseo tomó su espada y salió muy decidido, pero no tenía plan alguno. Sin embargo, en uno de los bosquecillos se encontró nada menos que con Hermes, el dios de pies alados. No salados. Cualquiera tiene los pies alados. Yo, por ejemplo, como puede comprobarlo cualquiera que se acerque, ¿no? Como los chanchos también. Sino alados. Hermes dijo: te voy a regalar un remedio contra esa hechicera, que se llama Circe, cosa que ya sabían porque habían escuchado este programa. Sí, sí. Este remedio es una flor blanca llamada Moli. ¿Qué tal, Moli? Con solo oler esta flor, Dios mío, quedarás a resguardo de cualquier hechizo o de cualquier hechicera. Odiseo llegó al palacio de Circe y se repitió la escena anterior. Circe en la puerta: ¿quieren pasar a comer algo? ¿Cómo no?, dijeron, con mucho gusto. Bueno, sírvanse aquí unos guinardos, unos quesotes, un salamín. Bueno, en un momento dado, Circe, impaciente, viendo que no se dormían, los tocó directamente con la varita y le dijo: bueno, ve a la posilga, oh cerdo. Pero Odiseo quedaba tan humano como siempre, y Circe le dijo: ¿cómo no te vuelves chancho? Y Odiseo respondió: pues bien, he olido la flor llamada Moli y no he de volverme chancho. Y sacó la espada. No solo no me volveré chancho, dijo, sino que
andá rompiéndole el hechizo a mis compañeros, porque si no, mi espada hablará por mí. Circe le dijo, bien, si me perdonas, el tiempo viejo otra vez vendrá. La primavera de nuestras vidas, verás que todo nos sonreirá. Te recibiré en mi lecho y reinarás en Ea conmigo. Odiseo le hizo jurar que no intentaría otra jugarreta. Le hizo liberar no solo a todos sus compañeros, sino a aquellos marinos que en épocas anteriores habían sido víctimas de los hechizos de Circe. Y se quedó en Ea. Muy contentos los compañeros de Ulises, de Odiseo. Recuperaron su forma humana y cantaban Ea, 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 bien, etcétera. Circe le dio 3 hijos a Ulises. Quiero decir, tuvo 3 hijos con Ulises, que se los dio. Vale decir que se quedó un tiempo razonable. Pero un día Odiseo manifestó deseos de marcharse y Circe le dijo, vete, y se fue. Siguieron en su viaje varias estaciones dificilísimas después de la isla de Ea. La primera fue nada menos que el infierno. Fue al infierno y habló con Tiresias, el mago, otro amigo de este programa, aquel que fue hombre y fue mujer, y también con algunas sombras de cartel. Habló con Aquiles, con Agamenón, y le dijeron aquello que se hizo luego tan célebre: es preferible ser esclavo en la tierra que rey en el mundo de los muertos. Lo que revela que los griegos no tenían demasiada esperanza en el más allá. Pero Tiresias le dio instrucciones de cómo seguir su huella. Pasó luego por su estación más célebre y renombrada, el lugar donde cantaban las sirenas y seducían a los marinos con su canto. Hemos visto cómo... Después, cómo se hizo atar al paro mayor. Pasó también luego aquellas rocas de Escila y Caríbdis, guarnecida cada uno por un monstruo espantoso. Llegó a la isla de la ninfa Calipso, que se enamoró de él, y allí estuvo también un tiempito, 7 años. Finalmente consiguió que la ninfa Calipso lo dejara ir. Hubo tormentas, hubo líos con los vientos. Llegó a la tierra de los feacios, donde aquella muchacha Nausicaa y su papá, el rey Alcinoo, gente que se llamaba así, ¿no? Le dieron un montón de regalos y un barco. Se fue con el barco y con los regalos y llegó finalmente a la playa de Ítaca. Al principio no reconoció la isla, porque la diosa Atenea había encantado el paisaje para que él no lo reconociera. Y ella misma, Atenea, disfrazada como un joven pastor, se le presentó y le preguntó a Odiseo quién era. Y Odiseo le mintió, le dijo, soy un navegante cretense que viene acá. Atenea le dijo, eres un mentiroso, soy Atenea y sé quién eres. Lamento que hayas tardado tanto en volver a tu casa, pero te voy a ayudar. Y ayudó a guardar en una cueva los regalos que le habían hecho los feacios. Lo transformó en un poco para que no lo reconocieran. Le marchitó la piel, le blanqueó el cabello rojizo, era colorado, Ulises, como casi todos los griegos. Es decir, lo hizo más viejo. Pero también lo vistió con harapos y lo llevó a la choza de Eumeo, el fiel porquerizo, un tipo que le cuidaba los chanchos. Claro. Y le dijeron, bueno, mirá, Odiseo, te hacemos todo esto porque aquí hay un lío. Tu mujer, Penélope, tiene 112 pretendientes por falta de uno. Todos creen que has muerto y quieren tomarla por esposa. Quieren ocupar tu trono, así que vos quedate acá, hacete gil, que vamos a ver qué pasa. Efectivamente, dando por supuesta la muerte de Odiseo, 112 príncipes, jóvenes, insolentes, atorrantes, sinvergüenzas y compadritos, cortejaban a Penélope, la mujer de Odiseo, con la esperanza de ocupar el trono y beneficiarla. Además habían convenido en asesinar al hijo de Ulises, Telémaco, que estaba de viaje en Esparta. Dijeron, cuando regrese el hijo de Odiseo, se la damos. Cuando pidieron por primera vez a Penélope que eligiera entre ellos, Penélope declaró que le parecía que Odiseo todavía estaba vivo
que había que esperar un poco. Pero bueno, los tipos empezaron a poner pesados y ella terminó prometiendo, como saben ustedes, ¿no?, que iba a tomar una decisión cuando terminara, no una bufanda que estaba tejiendo, en realidad era una mortaja. La tejía para su suegro Laertes, el papá de Ulises, que no había muerto. Pero allí la gente era previsora y se tejía la mortaja con toda anticipación, no fuera cosa que viniera a tomarnos la muerte desabrigados. Durante todo este tiempo los pretendientes se quedaron en el palacio de Odiseo, instalados ahí, apolillaban ahí. Bebiendo su vino, todo. Le chupaban el vino, le morfaban los chanchos, las ovejas, comían de garrón y de yapa, le seducían las sirvientas, le seducían. En eso, regresa inesperadamente Telémaco de Esparta. Vive. Buena, soy Telémaco, vuelvo de Esparta. Directamente va a la choza del porquerizo de Eumeo y allí se reencuentra con su padre. Pero Odiseo no le permite que dé la noticia a Penélope. Dice: hijo mío, no le vas a decir nada a tu madre. ¿Por qué? Porque no, dice. Bueno, está bien. Entonces, disfrazado de mendigo, Odiseo fue a espiar lo que hacían los pretendientes en el palacio. En el camino, mientras venía disfrazado de mendigo, medio renqueando, se encontró con un cabrero. ¿Cómo se llamaba el cabrero? Melencos, creo, o algo así. El cabrero lo trató mal, incluso creo que le encajó una patada, creyendo que era un mendigo. ¿Vio cómo son los cabreros con los mendigos? Con los viejos y con los mendigos, claro. Sí. Ya me voy a vengar, dice Odiseo. Bueno, llegó al patio del palacio y otro que lo reconoció fue su viejo perro Argo. Y el perro lo empezó a saludar, a lamberlo. Vio cómo son los perros de pesado. Y el caso es que Eumeo, el porquerizo, condujo a Odiseo a la sala de los banquetes. Y allí Telémaco, fingiendo no conocerlo, Odiseo, al mendigo, ¿no?, le dio hospitalidad. Dijo: viene un mendigo acá. Y ahí estaban los pretendientes. Todos unos atorrantes, de esos tipos contando chistes. Agrandados, todos. Sí. Vieron que venía un mendigo y dice: ¿qué haces, mendigo? Lo cargaban. Esos tipos que cargan a los mendigos y a los viejos. Como una barra de la esquina. Bichicomen. Bueno, mete a tirar semillitas, unos pavos. Y Ulises, fingiendo ser un viejo, dice: vamos a ver qué clase de hombres son estos. Y les mangueó algo. Les dijo: soy un mendigo y se vengo a jetear algo para morfar. Y los tipos resultaron ser tan tacaños como rapaces, porque no le daban nada o casi nada. Por ahí llega otro mendigo, Iro, llamado así porque como Iris hacía todo lo que le mandaban. Es decir, era un ortiva. Y sí. Un ortiva de esos que hay por ahí. Entonces los tipos estos dijeron: vamos a hacerlo pelear. Eran de esos niatos que hacen pelear a los chicos o a los mendigos. Dice: ¿por qué no se pelean para ver quién es más fuerte, ¿no? Y atinó el peor de los pretendientes. El peor. Debe ser el que más le gustaba a Penélope. Por eso es el peor. Claro, porque las mujeres son así. Les gusta el peor de nuestros enemigos. En realidad, lo que pasa es que nosotros tomamos por nuestro peor enemigo a aquel que más le gusta a nuestras mujeres. Es así Son todos iguales. Entonces, este muchacho atinó, le ofrece las entrañas de una cabra al ganador del combate. Yo se lo ofrecería al perdedor. Le obligaría a comerse las entrañas de una cabra. Y se arma con el combate. Ulises le pone una piña y lo deja, iba a decir una barbaridad, bueno, lo deja tirado en el suelo. Los pretendientes se van, porque dicen: mañana venimos otra vez, y se van por ahí. Odiseo le ordena a su hijo Telémaco que guardara todas las lanzas que había por ahí y se esconde las armas. Y él se fue sigilosamente a ver a su mujer, pero no se da a conocer. Claro. Le dijo: oye, mujer, soy un mendigo,
he conocido a tu marido, Odiseo, está bien, y ya viene para acá, te ama mucho. Y Penélope se tranquilizó, pero no lo reconoció. ¿Qué? En realidad todos lo reconocían menos la mujer. Me está gustando poco esa Penélope. Otra que lo reconoció fue la nodriza, Euriclea. Le lavó las patas al mendigo, en un gesto de piedad, y vio una cicatriz que Ulises tenía. Ya iba a decir, ¿qué? Pero el mendigo le agarró del cogote y le dijo, hacete la otaria. Al día siguiente, otro banquete. Y ahí otro pretendiente llamado Agelao le preguntó al hijo de Ulises, a Telémaco, le dijo, ¿por qué no le decís a tu mamá que decida de una vez? Así nomás. Penélope se hizo presente y anunció que aceptaría a cualquier pretendiente que emulara a Odiseo haciendo pasar una flecha entre los anillos de 12 hachas que estaban clavadas en una sala. Los anillos del hacha, ahí donde va el mago, ¿no? No estaban clavadas, estaban colgadas. Colgás el hacha entre los como en una carrera de anillos sortijas consecutivos, ¿no? Como si fueran sortijas consecutivas. Y ahí tenés que hacer pasar la flecha. Pero tenían que agarrar un arco, había que utilizar un arco, no un arco cualquiera, sino el arco que Ífito le había dado a Odiseo 25 años antes. Arco que había sido también de Eurito, el padre de la arquería, y que solo Ulises podía tensar, o si no, alguna persona muy, pero muy fuerte. Algunos pretendientes no pudieron ni siquiera mover la cuerda, y se decidió aplazar la prueba, porque nadie podía tensar la cuerda, hasta que se oyó un «tenga mano», y apareció Odiseo, todavía con apariencia de viejo. Era el mendigo del día anterior. Estiró el arco como si nada. Apuntó y ensartó la flecha entre las 12 anillas. Una cosa increíble. Ahí nomás entró Telémaco con una espada y con una lanza, y entonces Odiseo se reveló como quien era. Dijo, terminó el asunto. ¿Qué pretendiente ni qué pretendiente? Ahora van a ver. Y agarró el peor de todo, que lo tenía montado entre ceja y ceja. Era Atinó, y lo liquidó sin mal trámite. Entonces los pretendientes se fueron a buscar las lanzas, pero las lanzas habían sido escondidas por Telémaco, como ya hemos dicho. Se armó una lucha tremenda. Telémaco, Eumeo y Fileseo ayudaban a Ulises contra 112. Y ahí apareció Melanceo, el cabrero, el que le había dado una patada. Y aprovechó entonces Ulises para matar al cabrero. Finalmente la diosa Atenea, en forma de golondrina, voló por la sala mientras todos los pretendientes yacían muertos. Todos menos 2. El heraldo Medonte y el bardo Femio. Y no habían sido muertos porque sus profesiones eran sacrosantas. Lo que no quiere decir que Ulises estuviera exento de crueldad, ¿no? Porque, vamos a ver lo que hizo. Llamó a Euriclea, la nodriza, y le preguntó, ¿qué sirvienta andaba con esto? Y dice, mira, fulana, mengana y sutara. Muy bien. Todas las sirvientas culpables fueron primero obligadas a lavar la sangre que había en la sala y después ahorcadas. Al cabrero que lo trató mal a Ulises lo cortaron en pedacitos. Y por fin, Odiseo, reunido con Penélope y Laertes, el papá, después de tantas, se juntaron, pero esa ya es otra historia. Qué linda historia, ¿no? Linda historia, pero contada tan cortita. Bueno, hay muchos más vericuetos en esa historia, pero estaba pensando, Alejandro, que a la hora de las dedicatorias está bueno pensar en formas de volver, formas de regresar al lugar de uno, al propio solar. Estamos recordando con ustedes al vicario de Wakefield, esta obra de Hawthorne, donde un tipo se va como quien va por tabaco, sale y vuelve 20 años después
encuentra la casa tal cual estaba, se sienta en su sillón a fumar, había estado espiando todo el tiempo y vuelve. Es una forma de regresar esa. Pasaron 20 años y el tipo acá no ha pasado nada porque donde está el ñorce el tiempo no transcurre. Pensaba en otro amigo de este programa, que es Daniel Defoe y su criatura, Robinson Crusoe, que después de quedar perdido en un naufragio vuelve a una punta y ya no es lo mismo, no encuentra gusto alguno en eso que fue el ansia de todo su tiempo de exilio, la civilización. Pensaba más todavía en otro muchacho que hace de la vuelta una epopeya, que es Edmundo Dantes, el conde de Montecristo, que vuelve para vengarse y quitarse de tanta injusticia. Y finalmente, solo para nombrar uno más, tenía al amigo Lemuel Gulliver, que aprovecha lo que ve en sus viajes para descubrir que en realidad todo lo que hay en la vieja madre Inglaterra está pudriéndose, incluso su matrimonio con un muchacho de buen verde por ahí. Pero lo interesante de el viaje de Ulises es que descubre algo que es fundamental a los efectos, no solamente del poder, sino también del amor. Y es esta historia, el tipo bien podría haber vuelto, supongamos, llega a Ítaca y dice, bueno, soy Odiseo, vengo de ganar la guerra de Troya, que caramba, llamo a la policía y que yo se van de acá los 112, les rompo la cabeza a quien se las cose y hacerse cargo de su poder nuevamente. Y sin embargo, este hombre, Odiseo, que no en vano era el hombre más astuto que Grecia había visto alguna vez, se dio cuenta que para volver a algún lugar hay que reconquistar aquellas cosas que uno supo tener ahí, que no basta con la memoria de lo que uno fue para volver a ser respetado y gozar de ese respeto, de ese poder, y más aún de ese amor. Entonces el tipo vuelve, y bueno, está bien, es una prueba con arco, digamos que la mitología a veces es generosa en esas metáforas, pero en realidad lo que él hace es volver a demostrar que es el rey de Ítaca, que es el padre de Telémaco, que es el hijo de Laertes y que es el hombre de la vida, el hombre enamorado de Penélope. Porque cuando uno llega a un lugar así y está rodeado de chimangos, no basta con decir nomás que se vayan. Y que se vayan es el tango que vamos a escuchar ahora por don Edmundo Rivero. Contaremos la historia de la Goulue, una bailarina, amiga de Toulouse-Lautrec, así que vamos a ubicarnos en el barrio de Montmartre a fines del siglo XIX. Por esos tiempos se inauguró el Moulin Rouge. Era un lugar novedoso en aquel tiempo, hoy ya es un lugar común, en muchos sentidos. No tenía mucho que ver con las antiguas salas de baile populares. Aquellas salas no tenían ninguna decoración, ni terciopelo, ni felpas, ni bronces, como hoy puede disfrutarse en el Moulin Rouge. Los fundadores de este boliche fueron un catalán llamado José Oler, que era casi como una orden su nombre, un infinitivo bastante desafortunado, que sin embargo diseñaba montañas rusas. Y el otro era un carnicero llamado Sidler. Compraron un antiguo edificio en el número 90 del Boulevard de Clichy y erigieron el famoso Molino Rojo. En torno a ese símbolo se alzaron varias dependencias, la sala de baile y un teatro al aire libre rodeado con un jardín. Desde el momento de la inauguración, que fue el 5 de octubre de 1899, el local tuvo éxito. Y sobre todo porque se contrató a una dama llamada Louise Weber, una hermosa alsaciana, excelente bailarina que se hacía llamar la Goulue. Antes de hacerse famosa, ella trabajaba en una lavandería, tenía 15 años. Pero a la noche iba a los bailes, a las milongas populares de la Rue Caplan en el Boulevard de la Chapelle. Y en esos foros comenzó a deslumbrar a los asistentes. Parece que los muchachos se disputaban, navaja en mano, el honor de bailar con ella. Esta pieza la va a bailar conmigo, decía un joven con la navaja en la mano. Tiempo más tarde, la Goulue comenzó a ir a bailar al Élysée Montmartre. Era el baile más famoso antes de la inauguración del Moulin Rouge. En el Élysée conoció a un tal Renaudin, que fue su amante y su compañero de baile. Conviene que nuestro amante y nuestro compañero de baile sean la misma persona. ¿Así? Sí, para no andar cambiando en mitad del asunto, ¿me entiende? Si usted es una dama
y tiene un compañero de baile y un amante, y son distintas personas, Sí. Primero vienen los celos del uno sobre el otro. Usted, por ejemplo, baila con el Renaudin y anda con el Petit Louis. Sí. Y entonces viene a buscarle el Petit Louis, la mira y dice, ¿qué lo apretás tanto al Renaudin? El Renaudin dice, cada vez bailamos peor por culpa del Petit Louis. Entonces es mejor, o una de dos, o le enseña a bailar al Petit Louis o algo. Renaudin fue, junto a la Goulou, el creador de un cuerpo de baile llamado la cuadrilla realista, que parece más bien una murga de directores teatrales tradicionales. Y con esa cuadrilla triunfaron ambos en el Élysée. Los dos eran las primeras figuras. El espectáculo es muy conocido, ¿no? Porque fueron las bailarinas de aquella cuadrilla las que comenzaron a usar enaguas de batista adornadas con encaje que levantaban astutamente hasta los muslos. Batista es un género, porque algunos muchachos creen que Batista es un señor, un antiguo dictador cubano. Era algo increíblemente audaz, no Fulgencio Batista, sino el baile que hacían estas personas. Tenía lugar en una época en que la visión de un tobillo desenfrenaba los instintos de los hombres. Lo digo imaginándome un tobillo en momentos que Rolón y Stronati me sujetan para evitar que salga de galope en dirección a alguna casa de tolerancia. Cuando Renaudin, que se hacía llamar Valentín, ¿no?, y la Goulou llegaron al Moulin Rouge, fueron furor. Toulouse-Lautrec, que se enamoró de ella, iba todas las noches a ver. El salón se llenaba siempre. Cuando ella bailaba, los dueños duplicaban el precio de las bebidas, como hacen aquí, con el pretexto de que alguna vez se tomó un café Pirandello. A los clientes entusiasmados en realidad no les importaba nada, el doble precio de las bebidas. Era tal la pasión que despertaba la Goulou que cientos de prostitutas de París se pusieron su nombre para atraer más clientes. Se abrieron escuelas para bailar como ella y varios imitadores se hacían pasar por ella en bailes más humildes. Toulouse-Lautrec la pintó varias veces, Toulouse-Lautrec, y que quizás fueron las más famosas de sus obras. Todos las recordarán ahora. Hay una que es el propio cartel del Moulin Rouge, en donde se la presenta levantando una gamba en medio de un torbellino de enaguas. Pero aquel éxito fue efímero. La Goulou comenzó a entregarse a algunos excesos y se precipitó una larga decadencia. Primero, empezó a comer de forma desaforada. Engordó mucho, naturalmente, pero además se había vuelto caprichosa y creía que todo le estaba permitido. Un día, durante una de sus presentaciones, levantó una pierna, como parte de su baile, pero le encajó una patada en la cara al príncipe de Gales, que estaba sentado al borde de la pista en primera fila. Esto fue bastante molesto, particularmente para el príncipe de Gales. Se recordará que estábamos en Francia, de modo que la autoridad del príncipe de Gales no llegaba hasta allí. Otra noche, completamente borracha, dio un paso en falso y se sentó. Esto se repitió varias veces. También borracha, insultaba al público o suspendía sus presentaciones un minuto antes de la salida al escenario. Y la gente empezó a dejar de ir a ver. Oler, uno de sus dueños, el ya mencionado infinitivo, satisfecho de tener un pretexto para librarse de ella, la despidió. La verdad es que la chica ya no le proporcionaba buenos ingresos y le costaba muy cara. Renaudin la abandonó también, continuó bailando con otra muchacha. En 1892 la Goulou quedó embarazada de otro amante, se sometió a un aborto que se complicó, tuvo secuelas y ya no pudo volver a bailar. Desesperada, antes que se le acabara el dinero que había ganado en los buenos tiempos, quiso presentarse en las ferias de Montmartre y de Saint-Germain con un número de danzas orientales.
Su compañía, dice el cronista, era una playa de diuríes ajadas. Extraordinario el cronista, ¿eh? Una playa de diuríes ajadas, me parece que la estuviera viendo. Como ya no podía bailar, se contentaba con moverse de una forma que a ella le parecía sugestiva, pero que apenas era obscena. Fue entonces cuando le escribió a un enamorado, que no era otro que Toulouse-Lautrec, y le pidió que pintara 2 carteles para la fachada de su puesto en la feria, y Toulouse aceptó. Luego de algunas semanas, entregó a la chica los 2 carteles esperados. El primero, de 9 metros cuadrados, era un lindo cartel, ¿no? La representaba en su número de danza oriental, envuelta en velos transparentes y contemplada por un público entre el cual se reconoce nada menos que Oscar Wilde, que se había hecho amigo de Lautrec hacía poco. La Goulou era también el personaje principal del segundo cartel, pero esta vez Lautrec la había pintado bailando con su antiguo compañero, Renaudin, en recuerdo de su antiguo esplendor. Pero el público de la feria se mostró insensible a los carteles y a la danza de la Goulou. 5 años más tarde, después de haber liquidado sus ahorros, después de haber vendido sus joyas, después de haber vendido las pieles, los muebles, la Goulou tuvo que deshacerse incluso de los carteles que había pintado Toulouse y se los entregó por poca plata a un marchand. Con el poco dinero que obtuvo por la venta de los carteles, se asoció a un domador llamado Lambert, y presentó también en la feria un número de adiestramiento de fieras, pero tampoco le fue bien. Uno de los leones que habían comprado se comió a un chico. Y ya se sabe lo que sucede con un número de adiestramiento de fieras durante el desarrollo del cual un león se come a un niño. Empiezan los problemas. Va a aparecer un Así curso que de adiestramiento de la niños. Goulou se hundió definitivamente. En estado de mendicidad, recorría las calles, dice aquí, vendiendo caramelos, como si vender caramelos no fuera un negocio redituable, llegado el caso. En 1929, es decir, bastante tiempo después, a punto de morir, la internaron en el hospital Lariboisière. Pidió a un sacerdote para que la asistiera en los últimos momentos. Y sus últimas palabras fueron estupendas. Le dijo al cura: avísele a Dios que prepare su perdón porque soy la Goulou. Hasta ese día había trabajado como sirvienta, pero en una casa de citas. Así murió esta muchacha. Toda historia que relate el auge y la decadencia de una belleza es siempre exitosa. Usted es escritor y quiere asegurarse el favor del público, escriba al menos una de estas historias en su vida, porque siempre uno las lee con mucha simpatía. Denotan estas historias el paso del tiempo, la vanidad de ciertos desplantes, lo efímero de la belleza, la ingratitud de algunos. Así que no hay historia mejor que esta estructura, ¿no? Era una bailarina que era hermosa y tenía a todos babeándose en los rincones. Envejeció. Esa es la historia. Así se escribe. Hemos ido a la discoteca a ver si había un tango que dijera: era una bailarina que enamoraba a todos, envejeció. Todos los discos de tango que tenía ese hombre eran esos. Entonces, buscamos disimular esta trágica estructura entreteniéndonos en el decorado. Y es mucho mejor que estas tragedias ocurran entre felpa, bronce lustrado y telones rojos. Tiene que ser así, mejor. Y entonces nos conseguimos el tango, el bellísimo tango, que se llama Noches de Montmartre, que pinta más bien la escenografía en la que ocurrió esta tragedia de Bach. Carlos Gardel va a cantar este bellísimo tango, también armado desde el punto de vista musical, más como si fuera una canción de cámara que como si fuera un tango.
Adelante. Hablaremos de algunas extravagancias en el periodo que duró, en el breve periodo que duró el reino de Jerusalén, el reino franco de Jerusalén, ¿no? Así que comenzaremos cuando los cristianos tomaron Jerusalén en el año 1099 y andaremos contando algunas cosas que sucedieron, ¿no? El reino franco de Jerusalén fue fundado justamente después de la toma, en el año 1099. El primer rey fue Godofredo de Bouillon. Instalaron allí en Jerusalén una altísima cruz, era dorada y era alta para que pudieran verla desde todos los puntos de la ciudad. Hay algunos detalles, algunas cosas interesantes de este efímero reino que no sé si se estudiarán en los colegios. Cuando yo estudiaba Oriente, Grecia, Roma y la Edad Media, formaban parte del programa de primer año del Colegio Nacional, ¿no? De modo que a la Edad Media no llegabas nunca. Llegabas con mucha suerte a la mitad de Roma, ¿no? Y después era un momento de la historia que te quedaba lleno de lagunas, ya que, salvo que te dedicaras después en la universidad a estudios históricos pertinentes, ya te quedabas afuera. Bien, la primera extravagancia, la primera rareza podría ser esta. En 1118, es decir, unos 20 años después de la toma de Jerusalén, dos cruzados, dos integrantes de las cruzadas, Hugo de Payens y Godofredo de Saint-Omer, formaron una orden nueva, una orden de la cual hemos hablado aquí, los pobres caballeros de Cristo. Y la misión que se asignaron fue la de proteger de bandidos a los peregrinos que empezaron a ir a Jerusalén. Una vez que Jerusalén estaba en manos cristianas, bueno, empezaron a ir muchos peregrinos, pero parece que los afanaban en el camino. Y entonces estos pobres caballeros de Cristo tenían como misión cuidar los caminos. Eran 9 al principio, calcule, no era mucho el cuidado que podían tener. 9 tipos para cuidar miles de kilómetros. Pero después su número fue creciendo. En aquel reino franco pasaba algo. No había hombres decididos que permanecieran en el reino, porque los cruzados, una vez salvada su alma luchando contra el Islam, se iban, se las tomaban. Bueno, dice, ya salvé mi alma, hasta luego. Nadie se quedaba, eran muy pocos los que se quedaban allí. Por eso el rey Balduino II testimonió su gratitud a estos caballeros, particularmente a Hugo de Payens, y le cedió una parte de su palacio, un pabellón que casualmente era vecino al templo de Salomón. Entonces estos pobres caballeros de Cristo empezaron a llamarse caballeros del Temple, o mejor todavía, templarios. Como se ha dicho, eran 9 al principio, pero su virtud era contagiosa y el número aumentó rápidamente. Hugo de Payens partió a Occidente a hacer conocer la orden y a reclutar caballeros. Los tipos llevaban el pelo corto, se bañaban rara vez, andaban siempre sucios de polvo, la barba crecida, en el combate eran muy feroces. Poco a poco el Temple fue recibiendo gran cantidad de nuevos dones, derechos sobre las iglesias, sobre los mercados, sobre las ferias, rentas de tierras, dominios enteros, casas, prebendas, diezmos, campesinos con sus tierras, con sus siervos con sus tierras, ¿no? También se decía que ayudando al Temple los donantes salvaban su alma, así que al poco tiempo los templarios tenían un montón de guita. E inventaron algo que iba a modificar la historia, digo yo. Cuando alguien quería llevar dinero al Oriente, desde luego corría el riesgo de que se lo afanaran. Entonces los caballeros idearon este procedimiento. ¿Quiere usted llevar 1000 libras al Oriente? Pues déjelas aquí en Marsella, nosotros le daremos un papelito, y con ese papelito que tiene una firma y un sello, usted se presentará ante nuestro representante en Jerusalén, y este representante le dará 1000 libras. Habían inventado el cheque.
la letra de cambio, y habían inventado también, o habían dado quizá el golpe inicial para un proceso de abstracción de la sociedad que continúa hasta hoy, ¿no? Pero conforme creció el poder de los templarios, creció también el poder de sus enemigos, y así empezó la leyenda. Algunas decían que Hugo de Payan y sus compañeros habían encontrado en el templo de Salomón el libro de los secretos egipcios traído del exilio por Moisés. Para otros, habían encontrado redondamente el grial, el vaso de la última cena que había contenido la sangre de Cristo, una reliquia tan preciada que se la había ocultado en lo más profundo del bosque de Oriente, en Francia. Otros explicaban el poder de los templarios con secretos relacionados con los números, y especialmente con el número 3, eran originalmente 3 veces 3 caballeros, bueno, todas esas cosas. Pero de todos modos, si había un secreto, el único que lo conocía era el gran maestre. Algunos de los templarios fueron verdaderos héroes. San Amán era un señor muerto en las prisiones de Saladino, que era el jefe de los musulmanes, porque se negó a que pagaran por él el rescate. Según él decía, un templario no tenía posesiones y por lo tanto era imposible pagar un rescate. Bueno, parece que los templarios hallaron la Santa Cruz en Jerusalén, ¿no? La que se tenía por la Santa Cruz, por la verdadera cruz, la Vera Cruz. Quiero contar esta historia que tampoco es muy difundida. La tradición atribuye a la madre de Constantino, a Santa Elena, el hallazgo de la cruz. Estamos hablando del siglo IV, el año 326. Parece que la mamá de Constantino viajaba por Palestina y fue guiada por un anciano al lugar de la crucifixión. En un lugar que conoció por inspiración, la mamá de Constantino hizo excavar y allí hallaron 3 cruces, seguramente la de las 2 chorros y la del hombre. La Vera Cruz había sido diseñada, o mejor dicho, señalada por un milagro. No sé cuál realmente. Encontraron también los clavos, y el milagro que se cita acá no es el más milagroso, porque lo realmente milagroso es haber hallado el lugar exacto para excavar. Aquí parece que el milagro es que señala cuál de las 3 cruces era la verdadera. Podría haberse optado por la del medio, pero suponete que estuvieran amontonadas, bueno, una de las 3. Sin embargo, parece que una enferma se acostó sobre la cruz, se acostó sobre todas las cruces, y después se vio que al acostarse sobre una de ellas se había curado. Y esa era la verdadera. Esta cruz, ¿cuál? La que había encontrado Santa Elena, Sí. se la llevaron los persas en el año 1614, pero volvió a Jerusalén en el 629 y allí la encontraron los cruzados en el 1099. En realidad no era toda la cruz, sino un trozo de aquella cruz encastrado en un madero recubierto de oro y de joyas. El patriarca de Jerusalén era el encargado de llevarla en los combates, y el patriarca de Jerusalén era también un franco, ¿no? Los cristianos la perdieron en la terrible batalla de Hattin, y allí Saladino, el sultán Saladino, la envió a Damasco. Después fue objeto de una negociación entre Saladino y Ricardo Corazón de León, negociación que fracasó. El sultán volvió a llevar la cruz a Jerusalén en 1192 y después se perdió el rastro. Ya jamás se supo nada de aquella cruz. Sin embargo, numerosos pedazos de esta verdadera cruz son hoy venerados en todo el mundo, y en cuanto a los clavos, que eran originalmente 4, se han ido multiplicando. En realidad eran 4, pero uno lo arrojó al mar la propia Santa Elena para conjurar una tempestad, de manera que quedaban 3. Bueno, ahora hay más de 30. Uno está en Saint-Denis, y en el lugar del descubrimiento de Santa Elena hay una capilla, que es la capilla de la Santa Cruz. Hay también un monasterio de la Santa Cruz de Jerusalén, que fue fundado
en el lugar donde creció el árbol del cual se sacó la cruz, que es demasiado saber, me parece, ¿no? Bien. Sí. Hoy nos cuesta mucho imaginar la importancia que tenían las reliquias en aquel tiempo, y hemos hablado de esta importancia muchas veces. Por empezar, se prestaba juramento sobre las reliquias, tenían poder jurídico, así como el agua de la Estigia entre los griegos impedía mentir, incluso a los dioses. El jurar sobre una reliquia era una garantía de cumplimiento de ese juramento. En torno a las reliquias se reunían los concilios, los parlamentos, se guardaban los atributos del poder, los juramentos de los reyes también se hacían sobre reliquias, los peregrinos iban a las iglesias cuyas reliquias eran más pródigas en milagros, y entonces el fervor y paralelamente un interés comercial justificaban los esfuerzos que se hacían para conseguir buenas reliquias. Cuento algunas reliquias. Hay uno, el caballero dálmata, que se afanó para el conde de Cluny la cabeza de San Clemente, que era una reliquia en el monasterio griego de Tentafolia. Después otro monje que afanó una reliquia y estuvo 10 años metido en un convento para ver si podía afanárselas, hasta que se las robó, ¿no? Y se las robó nomás. Quiero decir, el tipo estuvo 10 años como monje en un convento planeando el robo de las reliquias hasta que se las afanó, ¿no? Hemos hablado muchas veces de San Luis, que era por un lado aficionado a las reliquias. En cierta iglesia gastó 2 veces y media lo que había costado la construcción en la compra de reliquias. Bueno, pero no solo era aficionado, sino que él mismo producía reliquias, ya que tenía fama de santo en vida. Entonces le afanaban pedazos de ropa, si se sentaba en el suelo, tomaban la tierrita, sí. Así que bueno. O le hacían bendecir niños todo el rato, ¿no? No todas las reliquias tenían el mismo precio. Lo más caro era hueso de apóstol. En un monasterio francés se encuentran las siguientes reliquias: una piedra de las que usaron para lapidar a San Esteban, cabellos de San Bernardo, un fragmento del pesebre, 2 dientes del profeta Amos, incienso de los Reyes Magos, un pedazo de un zapato de San José. Bien. En Notre Dame hay algunas reliquias, Ahí hay uno de los santos clavos, lo muestran en Cuaresma, y hay, creo que, me parece, no estoy muy seguro, pero creo que hay una corona de espinas del Cristo. Una de las 3 que hay está en Notre Dame. Bueno, muy bien. Ahí estaba el reino franco de Jerusalén, con esa gente que no se quería quedar, con otros que venían con barcos llenos de mujeres, que traían para tentar a los cruzados a que se quedaran, ¿no? También andaban caballeros bajo el sol ardiente, cubiertos con una cota de malla y con yelmo, impropiamente vestidos, con sus escudos que recién entonces empezaban a pintar. Fue en esa época que empezó esa costumbre de pintar los escudos, y esa costumbre dio lugar a la heráldica. Los pintaban primeramente para reconocerse en los torneos, después se hicieron hereditarios. Casi todas las palabras de la heráldica vienen de idiomas orientales. El gul es rojo en persa. El azur es azul, y es una palabra árabe. El sable viene quizá de la marta sibelina, el sable que es un color gris, ¿no? El sínople es el verde, y también en idioma persa. Pero sucedió también que entre los pocos que se quedaban empezaron las peleas. El poder del rey era relativo en el reino franco. De Yapa apareció Balduino IV, un rey que era leproso, un hombre de mucho valor, pero tan enfermo que tenía que ser arrastrado en una litera a las batallas. A la muerte de este hombre, él había designado sucesor a un niño de 5 años y regente a un hombre muy prudente, Raimundo de Trípoli, pero el chico era muy enfermizo y murió, y ahí se armó entre los varones, entre los señores que estaban en el reino,
se armó la de Dios es Cristo, ¿no? Porque el gran maestre del Temple, y Raimundo de Chatillon, y un señor Bidford, gente muy poderosa, ¿no? Empezaron a competir entre ellos. Tuvo lugar, en ese momento de gran división de los señores occidentales, la gran batalla de Hattin, con 40.000 musulmanes contra 20.000 cristianos, y los cristianos, más que nada por las divisiones a que se ha hecho mención, perdieron aquella batalla, y hubiera sido posible, absolutamente posible, haber hecho un acuerdo con Saladino, pero había mucha gente sin escrúpulos. Chatillon, Raimundo, hacía saqueos. Por ejemplo, una vez saqueó una caravana con tanta mala suerte que en la caravana iba la hermana de Saladino y le pidieron 1000 camellos por la hermana, la sometieron a toda clase de humillaciones, y Saladino, que estaba muy dispuesto a negociar, no tiene más remedio que convocar a la Guerra Santa y los derrota. Después de la batalla de Hattin viene el sitio de Jerusalén, cae rápidamente Jerusalén, y el día 2 de octubre de 1187 Saladino entró a la ciudad por la puerta de la vid y derribó aquella cruz alta que habían puesto los cristianos. Se estableció también un rescate para aquellos que podía pagarlo, ¿no? Para los prisioneros, para los que habían caído en manos de Saladino. Y el propio Saladino ponía plata de su bolsillo para pagar rescates a los pobres, sus propios vencidos. Pero desde luego no alcanza para todos, y unos 20.000 marchan a Egipto como esclavos. Y al día siguiente de ese 2 de octubre, la hermana de Saladino, la que había estado en aquella caravana, mandó a Damasco 5 camellos cargados con agua de rosas, y el sultán en persona, de rodillas, lavó el suelo de Sacra que guardaba de Damasco, mandó 5 camellos ciertamente, que guardaba la roca sagrada en la que Mahoma dejó la tierra cuando hizo aquella famosa visita a los cielos, durante la cual, entre otras cosas, negoció el número de oraciones que los fieles deben realizar cada día. Visita que duró tanto y tan poco, ¿no? Duró tanto y tan poco, porque cuando él subió, la mula que él tenía derramó una jarra con agua. Él subió, recorrió los 7 cielos, habló con los profetas, habló con la mismísima divinidad, conoció muchísimos secretos, y cuando regresó todavía tuvo tiempo para impedir que se derramara el agua de la jarra. Bien, esa roca sagrada fue lavada con agua de rosas, y Jerusalén dejó de ser Jerusalén para ser Al-Quds la Santa, Al-Sharif la Noble, hermana de la Meca, la novia del Islam. Estas son las cosas que quise contarle hoy sobre aquel momento de la historia que está entre 1099, cuando los cristianos tomaron Jerusalén, y 1187, cuando Saladino derribó la cruz que habían puesto los cristianos. ¿A quién quiere dedicarle esto? A la hermana de Saladino. A la hermana de Saladino. Sí, ¿no? que a Saladino mismo también, un amigo de este programa. Entre tantas cosas que hizo, no tuvo nunca tiempo de cumplir con uno de los preceptos centrales del Islam, que es peregrinar. Nunca peregrinó Saladino a la Meca, fíjese. Nunca pudo hacerlo. Sí, recuerda un poco la historia, digo, de Moisés, de llevarás la gente hasta ahí pero no podrás entrar, ¿no? Claro. Entonces esta cosa del más grande. Bueno. Y al que se le ocurrió a Alejandro llevar los barcos con mujeres para ver si los tipos se quedaban, porque qué mejor oportunidad, qué mejor convencimiento para que se queden los tipos que llevarle mujeres. Claro. Pero a esto no los convencía. No los convenció. Aquí iban, luchaban, pero después se venían. Cosa, raro. El clima se les hacía muy pesado, porque ellos iban muy mal pertrechados. Llevaban, por ejemplo, se traían los caballos de Europa, que era una pésima política, porque ocupaban mucho
mucho espacio. ¿Pero por qué se lo traían de Europa? Cuando bien podían cazarlos por ahí. Porque peleaban con armadura, y con lanza, y con yelmo de hierro, y necesitaban caballos que eran mucho más grandes que los caballos árabes, que son livianos y petizos. Necesitaban caballos grandes, como Penny Post. Percheroni. Todo eso insumía un esfuerzo enorme. Sí. Y desde luego los musulmanes peleaban con ropas muy ligeras, mucho más adecuadas para el desierto, y eran mucho más veloces con su y con caballo. Que sabían andar en la arena. Con 60 kilos no es lo mismo que un caballo con 130 kilos de armadura, sí. Como lo sabe cualquiera que haya ido al hipódromo. Y los caballos árabes tienen justamente ese andar, el paso especial por andar en la arena, luego, levantan las manos y saben. Pero bueno, no se habían avivado de ese asunto. O se habían avivado y no les pareció pertinente combatir fuera de lo que estaba consagrado por la costumbre. Usted ya hizo sus dedicatorias, sí, señor. Yo ya hice las mías, y ahora cabe preguntarse... ¿Con qué vamos a amueblar este relato, Alejandro? Bueno, ya que hablábamos de cruces, escucharemos el tango que se llama Cruz de Palo, en la versión que ha hecho una amiga de este programa, que es Karina Biorlegui, con el trío de guitarras de Juárez, Salmone y Soria. Adelante, Karina.